Mexicanos verdaderos, buenos días, ¿cómo estamos? El día de hoy se filtran reporteros de la prensa extranjera al Circo de la Mañanera y nos dan una cátedra de periodismo, dando una lección de cómo se deben hacer las preguntas ante el presidente y de cómo se le debe presionar para obtener una respuesta concreta. Además de que estos periodistas extranjeros vinieron a defender a los reporteros de la Mañanera, ya que ellos mismos no fueron capaces de defenderse ante López. Al contrario, ofrecieron disculpas de manera sumisa la semana pasada. Veamos lo que sucedió el día de hoy. Señor presidente, mi nombre es Silvia Chocarro y estoy aquí en representación de una misión internacional integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales del mundo, que hemos venido a México a conocer de cerca la situación de violencia que viven los y las periodistas y la situación de impunidad en torno a los crímenes contra ellos y contra ellas. Nosotros, la misión que estamos aquí representados, quisiéramos hacerle 3 preguntas. Cada una de las preguntas se la vamos a hacer diferentes compañeros, así que yo le voy a pasar la palabra al compañero que le va a hacer la primera pregunta. Gracias. Gracias, Silvia. Señor presidente, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Jan Albert Holt, yo soy representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, que es una organización miembro de la coalición. Lo que le queremos preguntar es qué medidas concretas e inmediatas propone su gobierno para combatir la impunidad contra periodistas, y usted se compromete a asegurar que el mecanismo federal contará con suficiente presupuesto para poder funcionar adecuadamente durante su gestión. Muchas gracias. Sí, mire, yo estoy comprometido a garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Nos dejaron un país en vías de destrucción, no pudieron acabarse el país. ¿Estaría usted siguiendo las recomendaciones en el diagnóstico que presentó la ONU? ¿Lo van a seguir todos los que están ahí? Sí, todo lo que se requiera de apoyo. Yo voy a hacerle la segunda pregunta. Estos periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Creemos que desde la presidencia del gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es: ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular, y antes no se acostumbraba a esto. Sí, señor presidente, pero por ejemplo, algunas de las cosas que nos han compartido estos compañeros y compañeras periodistas de los estados, o usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal, o por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto, o a un periodista decirle miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, sí nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería: ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos, pero es que antes
eran intocables. Entonces de ahí viene esa frase. Pero se dio un contexto aquí muy especial. Si se saca de contexto, ¿sí?, pues se piensa que la dije yo. Estábamos hablando de una situación que se vivía en ese entonces. Sí, yo entiendo que eso hacía referencia a aquel momento, pero bueno, también le he mencionado otros ejemplos que no tienen referencia concreta a ningún hecho histórico. De todas formas, sí quisiera, entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Gracias, bueno, voy a pasar la palabra. Sí. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme. Lo que acaban de ver, mexicanos, es una muestra fina y elegante de cómo un reportero debe hacer una pregunta. Iban en grupo de 3, tomaron la primera fila, incluso llegaron más temprano que Lord Molécula, pues este tuvo que sentarse a un lado y más lejos de la vista de López. Así que al primero de los 3 de estos periodistas extranjeros que tomara la palabra, le cedería el micrófono a sus otros 2 compañeros. Es decir, estos reporteros ya traían su estrategia y establecieron su rol de preguntas ahí en la mañanera entre ellos mismos, y eso desconcertó a López. Y vean la pregunta, directa, sencilla y elemental. Nada de adornos, nada de halagos al presidente, tampoco se le denigra ni se le alza la voz. Periodismo puro. ¿Está usted dispuesto a comprometerse hoy aquí a usar un lenguaje respetuoso ante los reporteros de México? Solo tiene que responder con un sí o un no. Así fue la pregunta de la reportera. Y vean cómo AMLO empieza a cantinflear, a querer marear con puro wiri wiri, y de inmediato la reportera lo vuelve a meter a la pregunta. Es decir, no se conforma con ese cantinfleo y le vuelve a insistir a López sobre el tema del bozal que quemó la mano. Y López otra vez diciendo que se había sacado de contexto y que él no dijo eso, echándole la culpa hasta a Madero. Y de nuevo la reportera, de manera elegante, le insiste y finalmente lo acorrala cuando le dice: pero usted, presidente, no ha respetado al periodismo en México, pues ha usado frases que no tienen referencias históricas. Y es ahí, mexicanos, donde vemos a esta periodista extranjera dando la estocada final y le muestra una vez más la pregunta. Entonces, sí se compromete a usar un lenguaje respetuoso. Y finalmente López responde de manera altanera y alzando la voz, diciendo que no tiene por qué comprometerse ante nadie, pues él siempre ha utilizado ese lenguaje. La pregunta, mexicanos, era simple: ¿se compromete sí o no? Y López cantinfleó. La reportera insistió hasta el final, logrando que López se exhibiera y dijera: no me comprometo. Eso, mexicanos, es periodismo y es de aplaudirse, y no porque sean extranjeros. Aquí en México hay reporteros de igual o mejor envergadura que el que aquí acabamos de ver, solo que a estos reporteros no se les da el acceso a la mañanera a raíz de lo de Jorge Ramos y Ricardo Rocha. Así de sencillo, así de elegante, vemos cómo estos reporteros vinieron a defender y dar una lección de periodismo a estos reporteros sumisos de la mañanera, y de paso exhibieron a López, quien se niega públicamente a usar un lenguaje respetuoso. Y le ganaron el asiento a Lady Partícula, antes Lord Molécula. Eso es todo, amigos. Más al rato les compartiré la tercera pregunta que hicieron estos reporteros extranjeros, la cual tiene que ver con el espionaje en México. En un rato más se los comparto. Hasta luego. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.